Buenos días, análisis del 31 de agosto del 2023 con Volume Profile, Price Action, Auction Theory. Vídeo con fines educativos, nunca recomendaciones de inversión. Vamos a comenzar ya con Dow Jones. Dow Jones, ayer tuvimos también una subida importante. Terminamos al final el día en la zona alta de lo que fue la cotización diaria y realmente estábamos cerca de un... Aquí teníamos un objetivo alcista pues que se cumplió, no de volumen, tenemos otro... Toda esta zona, como vemos, tiene un volumen muy alto. Hay que tener en cuenta también que esta es una zona de price action muy importante, lo que es un soporte de resistencia anual teórico. Si nos fijamos, esta zona está plagada de puntos con pluma donde rechazó en su momento antes de la gran caída. Con lo cual, toda esta zona va a ser un gran objetivo alcista. Estamos relativamente cerca, así que es, por un lado, es un objetivo alcista, pero por otro lado es una zona de posible rechazo. Así que a partir de ahora tendremos que tener mucho cuidado. Objetivos a más corto plazo, pues evidentemente esto que fue el Value Area High de hace 2 semanas, vamos a tenerlo como punto importante. Ayer prácticamente lo tocamos, así que vamos a volver a ponerlo como objetivo previo a toda esta zona que culmina más o menos en 35.163. Objetivos alcistas posteriores. Bueno, si superamos esta zona, aquí tenemos un VPOC semanal muy importante, una zona de volumen también muy importante. Vamos a ser cautos y pondríamos, si superamos ese soporte de resistencia anual teórico, nos pondríamos en esta pequeña zona que tenemos aquí, este nodo de volumen 35.311. Bien, ahora vamos con los objetivos bajistas. Tenemos uno muy sencillo, Naked VPOC diario de ayer, 34.950. Vamos a dejarlo marcado. Después, Value Area High, que nos coincide con un antiguo VPOC diario. Value Area High de la sesión de esta semana, parcial 34.901. Y ya tendríamos que irnos el siguiente, además nos coincide, aquí tenemos una zona de volumen importante y una caída, sobre todo a partir de aquí, a partir de este nodo de volumen, también es un Naked VPOC diario 34.827. Una caída desde esta zona ya nos podría llevar directamente a estos niveles de los 34.639. Así que vamos a dejarlo marcado. Muy bien. Vámonos a ver también en un momento cómo va el VPOC mensual. Pues el VPOC mensual lo tenemos muy arriba. Así que mucho cuidado, porque podríamos venir directamente a testearlo. Esto nos da argumentos respecto a los objetivos alcistas una vez superada esta zona de price action. Es decir, mucho cuidado con estos 35.388, porque podría ser un objetivo de igual antes para seguir subiendo e incluso para apoyarnos y empezar una caída. Vamos a S&P. Bueno, pues S&P... ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos que aquí, en este caso, sí que estamos ya encima del VPOC mensual, lo que es los gráficos que más nos interesan, los gráficos de largo plazo. Mucho cuidado, porque aquí podría ser una zona de reversa una vez tomada liquidez por esta zona. Si nos vamos al gráfico que utilizamos ya para intradía, que es el intrasemanal, vemos que el perfil de volumen, desde luego, es muy alcista. Esto significa que mucho cuidado, porque podríamos, por teoría de la subasta, esto nos podríamos lanzar por encima del soporte de resistencia anual, soporte, de esta zona de los 4.578, e incluso podríamos lanzarnos, si todo termina aquí, si asienta el VPOC semanal en esta zona, mucho cuidado, que nos podríamos ir a zona de máximos prácticamente, o por lo menos testearlos. Así que, ¿qué vamos a encontrarnos por ahora? Objetivos alcistas. En primer lugar, el más importante para mí, yo lo marcaría como gran objetivo alcista, sería esta zona donde tenemos un VPOC semanal. Aquí hay muchísima liquidez, aquí se tomó muchísima liquidez antes de empezar la caída, una bajada, una subida, luego hay una caída tremenda, pero toda esta zona, evidentemente, aquí se cargó el mercado con oferta para caer muy fuerte. Es decir, mucho cuidado, una vez alcanzado,
si lo tocamos este VPOC semanal 4.537 porque es una posible zona de reversa. Segundo lugar, soporte o resistencia anual teórico 4.578. Objetivos bajistas. En primer lugar, 4.507. Este nodo de volumen interesante. Y luego ya tendríamos que hablar soporte o resistencia anual teórico en toda esta zona, 4.482. De todas formas, vamos a eliminar un poquito de gráfica antigua, porque si no nos ensucia mucho. Aquí lo tenemos. Vale. Entonces, siguiente zona, 4.480. Por supuesto, las cifras redondas, los 4.500, siempre va a ser importante. Es este punto de donde se apoyó para seguir subiendo, ¿eh? Las cosas no ocurren por casualidad. El tema de las órdenes de las opciones es importantísimo. Y esta zona es una zona interesantísima de price action. No solo porque sea un soporte de resistencia anual teórico, sino porque está... Aquí tenemos un VPOC semanal y aquí tenemos este punto donde rechazó para seguir cayendo, ¿eh? Con lo cual, esta zona importantísima también. Ya, si siguiera cayendo, el siguiente punto que nos tenemos que fijar serían los 4.447. Muy bien. Aunque ya sabemos que todos estos movimientos se están dando. Gente dice que es por el mercado de opciones. Muchos dicen que es, pues, con los datos han salido de los datos de empleo de la encuesta JOLTS de empleo, que si se ofertan menos puestos de trabajo, entonces con eso va a haber menos posibilidad económica para los ciudadanos, con eso va a bajar va a haber menos salarios, y como va a haber menos salarios, pues resulta que se va a poder comprar menos, entonces con eso tiene que bajar la inflación, que es el gran objetivo que se persigue. Y si se ve que esos objetivos están alcanzando, la gente ya empieza a pensar que van a bajar los tipos de interés. Esta es una de las explicaciones teóricas para esta gran subida que ha tenido estos días, ¿vale? Pero bueno, explicaciones hay para todos los gustos. En cuanto a Nasdaq, vemos que también estamos en este caso en el VPOC mensual, o sea, en este sentido no tenemos que decir absolutamente nada. Superamos una pequeña zona de price action muy importante y ahora si nos vamos al gráfico que nos interesa, vemos que el perfil de volumen también es muy alto, no estamos... El VPOC semanal queda un poquito más bajo, pero estamos también en una zona de price action importantísima, este soporte o resistencia anual, que además nos coincide con toda esta zona donde hubo rechazo. Aquí es una zona un poquito más amplia, pero toda esta zona es importantísima. Aquí rechazó 1, 2, 3 veces. Cuando llegó aquí rechazó una, tocó el SOR anual, bajó, con lo cual toda esta zona, hasta incluso el SOR anual 15.572, es una zona de resistencia tremenda. Ya veremos lo que hace. Estos son los dos primeros objetivos, clarísimos, y en caso de superar nos tendríamos que ir ya directamente, prácticamente, a la siguiente zona por arriba, que sería todo este nodo de volumen que tenemos en este Naked VPOC diario. Pero eso está muy, muy, muy alto, ¿eh? Así que ya aquí muchísima precaución. Zona de posible reversa, sobre todo si llegamos a esta zona de los 15.600, zona donde rechazó aquí una vez, ¿eh? Zona de price action importantísima. Objetivos por debajo. VPOC semanal provisional, alineado con este VPOC semanal antiguo, 15.415. Es decir, esto es un objetivo bajista clarísimo. Siguiente gran objetivo bajista. Aquí tenemos un VPOC semanal, vale, quizás está bien, pero a mí me parece muy interesante. Esta es una zona donde subió con muchísima rapidez, una zona de volumen, de bajo volumen intrasemanal. Mucho cuidado porque de superar este soporte teórico, este soporte de resistencia anual teórico, los 15.295, nos podríamos poner en situación de intentar bajar en primer lugar hasta este VPOC semanal y luego a toda esta zona de volumen dominada con estos nodos 1, 2, 3 VPOC semanal, 4 VPOC semanal. Si tiramos un volume profile, aquí nos va a quedar clarísimo.
nos vamos a fijar que esta zona, aquí hay una densidad de volumen tremenda y aquí otra donde hemos comentado, ¿verdad? Así que vamos a dejar marcados nuestros objetivos, vamos a hacerle caso al volumen, que es nuestra base de análisis, y vemos que estas zonas son muy importantes. Vamos a eliminar, que si no, no se ve nada. Perfecto. Pues con esto ya tendríamos Nasdaq hecho. Nos tenemos que ir a ver qué es lo que ocurre con el petróleo. Bueno, pues el petróleo, el VPOC mensual lo tenemos un poquito más bajo, ya lo hemos, bueno, hoy termina, con lo cual va a ser un objetivo clarísimo, 80,11, vamos a memorizarlo. Zona de price action muy importante, zona de posible toma de liquidez para bajar, con lo cual, si completamos, llegamos a las 82,60, aquí tenemos que tener muchísimo cuidado en toda esta zona. Es verdad que tenemos un naked VPOC semanal, 83,63, y más arriba, 85,17. Vamos a verlo de todas formas. Una vez visto que este nodo es muy dominante, los 80,13, vamos a ver qué es lo que nos dice esta gráfica. Bien, pues esta gráfica nos dice que aquí hemos tenido unos rechazos con pluma importantísimos, es decir, el sesgo es muy alcista. Incluso si hacemos nuestros clásicos, es un retroceso más allá del 61,8, vamos a poder tomarlo, vamos a ver qué tenemos aquí. Esto sería pues también prácticamente un módulo de arranque alcista. Pues vamos a tomarlos a ver qué nos dice, a ver dónde nos llevan. Aquí vemos que hemos superado el 100 fácilmente, aquí se apoyó, puede ir a los 82,78, que es lo que hablamos, esta zona de price action. ¿Qué nos dice el siguiente módulo de arranque alcista? Pues este, que es más ortodoxo por el tipo de retroceso que ha tenido, nos habla que el 100% lo acabamos de alcanzar, y el 161 nos lo marca más alto, pero nos lo marca en un VPOC semanal, 83,67. Por ahora vamos a olvidarnos y vamos a analizar simplemente el volumen, pero ya vemos esta tendencia. Lo que ha sido un hecho muy relevante es que ayer superó este máximo, con lo cual el sesgo, desde luego, desde el día 23 es ciertamente alcista. También el sesgo es ciertamente alcista desde este comienzo, con lo cual esto puede haber sido simplemente una corrección para seguir subiendo. También es verdad que cuando hace estas figuras, muchas veces, para intentar romper e irnos a objetivos mucho más altos, a veces toma liquidez de la última zona con mucho volumen, que no sería otra que este antiguo VPOC semanal. Aquí tenemos otro VPOC semanal, aquí tenemos mucha zona de volumen, así que como gran objetivo bajista vamos a tenerlo muy claro, que va a ser toda esta zona que tenemos aquí, incluso el origen del movimiento. Pero recordamos que aquí teníamos como VPOC mensual 80,09. 80,09, toda esta zona donde está anclado el VPOC semanal antiguo. Bien, pues vamos a dejarlo. Objetivos alcistas claros, bajistas claros. Objetivos, bueno, antes tendríamos un intermedio, que sería estos mínimos que nos hizo ayer, que son muy importantes, los 80,93. Esta es una zona de liquidez para ser tomada, me da igual que para empezar una caída importante o para tocar y seguir subiendo. Objetivos alcistas, en primer lugar, proyección de retroceso FIBO, nos mandaría a 82,73. Estaríamos aquí en todo el meollo de toda esta zona de price action tan importante. Así que 82,73 vamos a marcarlo. Y después, mucho cuidado con la subasta. La subasta de esta semana anterior la tenemos más o menos en esta zona, en esta zona que hemos comentado, que sería la proyección de retroceso FIBO, los 82,73. Y por supuesto, la parcial de esta semana, si terminamos el VPOC semanal arriba, mucho cuidado, ya hemos dicho que puede ir a bajar a buscar liquidez abajo, con lo cual aquí tenemos dos grandes nodos de volumen y no tenemos absolutamente claro, quedan 2 días de cotización, que pueda bajar y asentarse en esta zona. Mucho cuidado con este aspecto, porque si no, la subasta
parcial, por lo menos la que tenemos ahora, nos está hablando de subir alto hacia los 84.03. ¿Vale? La subasta ayer sí que está ya culminada porque prácticamente, bueno, ya está culminada, realmente podría faltar un poquito. Subir, hacer este nuevo alto 82.32 y luego ya descansar. Ya sabéis que yo muchas veces hago la subasta también simplemente con el value area. También me gusta hacerlo, porque estas plumas a veces son bastante engañosas y realmente aportan poco volumen. Entonces lo que es, en cuanto a volumen, la subasta no es enorme. Gráficamente sí, si tomamos estas plumas extiende muchísimo, pero en lo que es relacionado con el value area estaría prácticamente cubierto los 81.96. Con volver otra vez a máximos podría darse. Yo a veces la empleo indistintamente cuando quiero tener unos objetivos más cautos, me fijo solo en la subasta del value area. Así que los objetivos ya los tenemos para el petróleo. Sobre todo esta zona parece muy clave con consecución de la subasta total, la proyección de retroceso FIBO y zona de price action con este nodo de volumen también en 82,50. Ahora lo vamos a marcar porque este pequeño nodo de volumen es muy interesante. Bien, dejamos aquí y ya nos vamos directamente al oro. ¿Qué tenemos con el oro? Bueno, pues el oro estamos en una zona de volumen, aquí este perfil de volumen que tenemos trazado hace mucho tiempo, ¿qué nos da? Pues que estamos en una zona de máxima negociación, con lo cual es complicadísimo aquí ver por dónde podemos salir. Aquí es verdad que tenemos un VPOC mensual en 2020, pero luego también tenemos una posible bajada muy fuerte. Aquí ha rechazado 2 veces con mucha fuerza los 1914, porque el siguiente salto nos lleva a 1840, ni más ni menos. Pero vamos a dejarlo así porque esto nos viene bien para saber que estamos en una zona de un trading muy difícil, al estar en una zona de altísima densidad. Tradear dentro de un nodo de alto volumen, pues desde luego para mí es muy complicado. Pero vamos a ver qué nos dice este gráfico. Bien. Respecto a las típicas figuras de price action, ya sabéis que me gustan los módulos de arranque. En el segundo, aquí, si lo hacemos, si tomamos este módulo de arranque alcista, para ser más cautos y porque es una figura que normalmente rinde mejor, el 100% lo tenemos en 1964, el 161 en esta zona interesante 1986. Así que vamos a dejarlo aquí marcado como primer objetivo alcista importante. Es verdad que estamos en zona de price action. Aquí tenemos una zona de antiguo. Aquí estas plumas 1, 2, 3, 4, estos rechazos que hubo aquí. Esto nos va a ser muy, muy, muy importante porque es una zona donde se tomó en su momento muchísima liquidez, con lo cual funciona también en cierta forma como una resistencia interesante. Es decir, 1982 a 1986, gran objetivo alcista. Por debajo, bueno, a ver, por teoría de la subasta también podemos trazar esto que tenemos aquí. Nos coincidiría más o menos, nos llevaría a todas estas zonas un poquito más arriba, 1979. Vale, una vez que estamos en estas zonas, los objetivos bajistas, los objetivos alcistas vamos a ser cautos y vamos a poner solo este. ¿Cuáles son los objetivos bajistas? Pues aquí hay uno clarísimo, el VPOC semanal provisional, 1964. Yo es el único que me atrevo a dar por ahora, porque el siguiente supondría, es verdad, aquí es una zona de bajo volumen, con lo cual el siguiente salto podría darse ni más ni menos que hasta esta zona, hasta los 1951. Supondría una bajada vertical también, subidas verticales suele conllevar también bajadas verticales. Pero como hemos dicho, toda esta zona es una zona de gran nodo de volumen. Así que vamos a dejarlo así, lo dejamos por el momento tal y como está, con estos grandes objetivos, muy alejados realmente. Es verdad que la zona de máximos de ayer también sería otro pequeño objetivo, evidentemente, pero vamos, como grandes objetivos vamos a dejarlos así. Y ya nos tenemos que ir a DAX. Bueno, pues DAX estamos en una zona
muy interesante, un final de VWAP semanal, estamos acumulando volumen, el VPOC semanal lo tenemos también aquí alto, 15.921, con lo cual mucho cuidado porque este perfil de volumen es eminentemente alcista. Si termináramos, si estuviéramos por aquí un tiempo dando vueltas, pues podríamos trazar este perfil de volumen que nos llevaría, pues como ha ocurrido con Dow Jones, S&P, Nasdaq, etcétera, ¿no? Nos podría llegar al siguiente soporte o resistencia anual 16.147, muy alto, pero vamos, ahora veremos lo que ocurre porque también estamos en una zona de alta liquidez. Vemos, es toda esta zona aquí, un pequeño nodo, pero 1, 2, 3, bueno, aquí se pasó un poquito, prácticamente 4, 5 veces donde ha rechazado esta zona que tenemos aquí. Vamos a marcarla porque esto es una zona de price action como una catedral, Ya veremos si está tomando liquidez o finalmente toda esta liquidez que tomó en su momento, toda esta oferta que tomó en su momento, la toma para salir disparado en el sentido contrario e irnos a buscar este soporte o resistencia anual 16.143. Objetivos por arriba ya los tenemos, tendríamos que poner evidentemente este máximo, pero como está cerca de una zona de price action ya lo dejamos aquí, 16.050, y vamos a hablar de los objetivos bajistas. Objetivos bajistas en primer lugar, clarísimo para mí, este pequeño nodo que tenemos en 15.879. Primer lugar, segundo lugar, Value Area Low de la semana provisional que nos coincide con nodo de volumen, 15.833. Y con esto, para mí, ya tenemos hecho DAX. No me atrevo a dar más zonas. El gran objetivo alcista y los objetivos bajistas por volumen puro y duro, toda esta zona que es muy importante. Antiguo VPOC diario y nodo de volumen intrasemanal. Así que bueno, eso es todo por hoy. Mucha suerte, saludos y hasta mañana.